Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta maravillosa noche damos gracias a Dios por permitirnos la vida, la oportunidad una vez más de poder compartir la palabra del Señor, y saludándoles a todos y a cada uno de ustedes que están en cada uno de sus hogares, en familia, y que tienen la oportunidad y el deseo de poder conectarse para escuchar la palabra del Señor. Así que gracias a Dios por ello, porque no podemos quejarnos. Podemos decir que estamos en victoria, estamos en triunfo, pidiéndole al Señor, clamando a Dios y depositando en Él nuestra confianza. Así que de parte de la familia pastoral, es un gusto poder saludarles en esta hermosa hora de la noche y poder estar seguros de que usted está siendo bendecido para la gloria del Señor. Así que gracias a Dios por ello. En esta noche pues vamos a impartir la palabra del Señor, y como lo anunciábamos hoy en el día, en determinada hora, lo anunciábamos ahí en Facebook, que hoy vamos a tener el tema: Dios tiene tus respuestas. Dios tiene nuestras respuestas. Así de que vamos a ir a Jeremías, a un pasaje muy, pero muy conocido. Yo creo que no hay nadie de alguna congregación que no se sepa ese texto bíblico, porque es un texto bíblico muy común, que todo mundo lo tiene en mente. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria sea el nombre del Señor. Bien. Desarrollamos el tema: Dios tiene tus respuestas. Para ello vamos a ver un poco sobre la vida de Jeremías. En el momento que Dios le dice a Jeremías: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. Bien. Jeremías tuvo una misión, un ministerio, como lo es el ministerio profético, de profetizarle al pueblo de Israel, profetizarle a Judá, profetizar a los reyes, profetizarle a la gente. Y fue una tarea muy dura y muy difícil, porque se estaban viviendo momentos, ¿qué le dijera? Podría ser momentos de confusión, porque también habían falsos profetas. Profetas que andaban profetizando lo que Dios no había dicho. Y también Jeremías andaba profetizando lo que Dios le decía que le profetizara a los reyes o al pueblo de Israel. Pero bien, se dice que el rey Sedequías, cansado de las interminables profecías de destrucción que Jeremías les hablaba a los reyes, por causa de el desagrado, de la desobediencia, por causa de todo aquello negativo que había en determinados reyes o personas de aquella época, pues Dios estaba permitiendo que Sedequías, que el pueblo de Judá, que el pueblo caera
en cautiverio. Usted sabe que Jerusalén fue destruida, Jerusalén fue derribada y se necesitaba una restauración de prosperidad espiritual, estructuralmente, materialmente, porque Jerusalén había sido destruida. Entonces el rey Sedequías, cansado de que Jeremías profetizaba prácticamente destrucción sobre Jerusalén, entonces viene el rey y da órdenes para que lo metieran a la cárcel. Iba a ser un proceso no de unos 5 días, de unos 8 días. Iba a ser un proceso de determinado tiempo en el cual Jeremías dentro de la cárcel iba a pasar momentos tan difíciles, momentos tan drásticos, tan duros. Y es ahí, estando él en el patio de la cárcel. Esa cárcel era una casa de aquel escriba llamado Jonatán, que relata Jeremías capítulo 37, versículo 15. Esa casa la habían convertido en una cárcel, y es ahí donde estaba Jeremías ya encarcelado por parte del rey Sedequías, cuando Dios viene y le habla. Y le dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era necesario que Jeremías clamara. Era necesario que Jeremías intercediera a Dios, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué es clamar? Pues la palabra clamar tiene varios sinónimos. Por ejemplo, pedir algo, implorar, gritar con expresión, ¿verdad? Dar voces pidiendo ayuda, hablar fuertemente o como hablar solemnemente. Eso es clamar. Usted se recuerda de los leprosos que estaban al camino y clamaron, gritaron con expresión, ¿verdad? No grito de dolor ni de alegría sin expresión, sino gritar con palabras que expresen algo a favor de la vida de la persona. Bueno, Dios quería enseñarle a Jeremías que aunque él estuviera encarcelado, su gloria iba a ser manifestada. Que Jeremías iba a experimentar las promesas de Dios, que nunca Dios lo dejaría. Que no iba a haber una ruptura de ¿qué le dijera yo? De relación, sino que esa relación iba a continuar, aún estando Jeremías en la cárcel, aún estando en situaciones difíciles. Jeremías no sabía el castigo al cual podía ser sometido en la cárcel, pero mi hermano y hermana, lo que molestaba al rey era que Jeremías profetizaba la destrucción, mientras que el engaño de los falsos profetas se hacían ver, se hacían oír, allá en Jeremías 37, 19. Esto es para que llevemos la secuencia del mensaje. Dice claramente, vea,
Jeremías le pregunta y dice, ¿y dónde están vuestros profetas que les profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra ustedes ni contra esta tierra? Esas eran las profecías falsas que le daban al rey, al pueblo, que no iban a caer cautivos, que no iban a ser destruidos por otros reyes o otro rey. Mientras que Jeremías les profetizaba que sin duda tomaran el buen camino, que fueran temerosos de Dios, que mantuvieran una relación con Dios para poder mantenerse como reyes victoriosos y triunfantes. Pero bueno, todo aquel que no desea tener una relación con Dios no va a querer definitivamente vivir en un buen camino, en buenas determinaciones, en buenas decisiones, sino va a querer tener malas actuaciones, malos procederes. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Y eso le estaba sucediendo al rey Ezequías. Pero bien, hermanos y hermanas, viéndolo bien, vemos a este hombre llamado Jeremías, que él no se detiene ante nada. Él prosigue, lo meten a la cárcel y ahí empieza el proceso del sufrimiento, el proceso del dolor, de la angustia. Entonces, Jeremías 33:3, pues esta palabra nos invita a buscar el verdadero socorro o a buscar el socorro de nuestro Padre Celestial en el momento que necesitamos de su ayuda. Eso era lo que Dios le dio a entender a Jeremías, que buscara aún estando preso en la situación adversa, que buscara de él, que buscara de su socorro, porque él lo iba a socorrer. Y si Jeremías cayó preso era para ver manifestada la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos y hermanas, es por eso el tema. Dios tiene sus respuestas. Dios tiene las respuestas de la iglesia, las respuestas de cada quien. Dios tiene nuestras respuestas. Y no importando el momento de condición que podamos tener el día de mañana, o el día de hoy, o determinado día. Porque lo que está escrito en la palabra tiene que tener cumplimiento. Y yo creo que hoy vamos a aprender bastante de Jeremías. Al final vamos a entenderlo y vamos a ver qué es lo que la iglesia podemos aprender de Jeremías. Usted podría decir, vamos a aprender de su valentía. Está bien, porque estamos viendo a un hombre valiente. Usted podría decir, vamos a aprender de Jeremías esto, aquello, lo otro. Pues si lo vemos bajo el punto positivo, está bien. Está bien determinado la decisión. Pero hay algo que lo vamos a dejar para el final, de lo cual yo quiero que la iglesia aprendamos y entendamos qué es lo que verdaderamente vamos a aprender de Jeremías. Bien, prosigo con la narración de Jeremías. Jeremías cae preso. Jeremías llega, hermano y hermana, y caemos hasta allá al capítulo 38, versículo 6. Oiga, después de que Jeremías está en el patio de la casa, de la cárcel,
Alguien podría pensar que bueno, porque Jeremías estuvo preso en el patio de la cárcel, de la casa que fue de prácticamente de Jonatán. Pero no, ahí empieza el proceso. Y oiga, Jeremías en su capítulo 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Oiga eso. Ya no era el patio de la cárcel. Al principio, usted y yo notamos que dice que Jeremías está en el patio de la cárcel. Pero ya luego cuando avanzamos al capítulo 38, versículo 6, dice que agarraron a Jeremías y lo echaron en un cisterna que estaba siempre en el patio de la cárcel. Ahora, ¿usted entiende que es un cisterna? Ajá, exactamente, es un determinado depósito, un determinado hoyo de diferente medida. Llamémosle un hoyo cuadrado de 3 metros, 3 por 3, 9 metros cuadrados. Hablemos de profundidad, porque más adelante vamos a ver que era profundo. Hablemos que era de 6 metros de profundidad. Aquello oscuro, lógicamente. Y vamos a ver más adelantito qué había dentro de esa cisterna, dentro de ese pozo. Ahora bien, dice que fue echado en la cisterna. Y dice, y metieron a Jeremías, sigue diciendo el verso 6, con sogas o con lazos. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Ahora, ¿qué es cieno? No había agua, había cieno. Lo metieron con sogas, lo metieron con lazos, quizás 6 metros de profundidad. El cisterna no estaba sin nada, no era simple y sencillamente el hoyo, como cuando metieron a Daniel, a hermano y hermana, cuando lo metieron en el pozo de los leones. No, sino que prácticamente era un cisterna donde no había agua, pero tampoco estaba vacío. Dice que había cieno en lugar de agua. Ahora, ¿qué significa o qué quiere decir cieno? Cuando hablamos de la palabra cieno, esto significa que había un lodo blando que estaba depositado en el fondo del cisterna. ¿Hasta dónde pudo haber cubierto el cuerpo de Jeremías metido dentro del lodo? Era prácticamente, tenía que tener humedad. Aquello, pues, lógicamente tenía que apestar. Tenía que soltar olores fétidos, olores nauseabundos, olores no deseados, porque no había ventilación de aire, no había corriente de agua, era un lodo blando, un lodo húmedo, y ahí se hundió Jeremías. Ahora entendamos por qué la razón de que Dios le dice a Jeremías, clama a mí, pide algo, grita con expresión. ¿Quieres hacerlo gritando o solemnemente? Pero habla con palabras expresivas. Sin duda Jeremías sabía que había caído
a un grado muy difícil. Había caído en manos de reyes o del rey en desobediencia. Había caído en manos de príncipes en desobediencia. Y no podían actuar de la buena manera para con Jeremías. Ya lo expliqué anteriormente, que Jeremías les estaba profetizando destrucción, ruina, derrota para el rey, para el pueblo de Judá, para la gente que iban a caer cautivos, que iban a caer en el sufrimiento y que todo iba a ser destruido. Y él sabía que le esperaban consecuencias graves en el proceso de la vida, de los días, de los meses o qué tiempo podamos decir. Y lo estamos viendo, porque ahora viene y lo echan al cisterna, donde hay lodo dentro del cisterna, lo bajan con lazos y se hunde. Las 24 horas. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, prácticamente era una situación difícil, una situación adversa. Pero cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé, es una certeza muy grande. Es por eso que vea, hay gente que clama hasta que ya tiene el problema encima. Hay gente que quiere buscar a Dios cuando ya el problema, la adversidad está en él o en ella. Dios le dice a Jeremías, claro, que clame en ese momento, porque en todo momento la iglesia debe de clamar, en todo momento la iglesia debe de adorar, en todo momento la iglesia debe de bendecir, porque eso es lo que dice uno de los salmos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, pero hay gente que vienen tiempos y no claman, no adoran, no bendicen, no glorifican, no exaltan. Y las cosas no son así. Ahora, Jeremías venía clamando, Jeremías venía orando porque tenía un ministerio fuerte. Usted sabe que Jeremías era el profeta. Tenía un ministerio fuerte, un ministerio difícil. Jeremías nunca profetizaba tonterías. Por duras que fueran las profecías, Jeremías las profetizaba. Jeremías le hablaba al pueblo, Jeremías le hablaba a los reyes. A él no le importaba quién fuera. Y él siempre había sido librado por la mano poderosa de Dios. Pero aquí Jeremías tenía que pasar un proceso para poder seguir viendo la gloria divina de Dios. Y es por eso que las adversidades vienen. Y es ahí donde recordamos el texto que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, Jeremías está ahí metido. No era cosa fácil. Oiga, y se hundió Jeremías en el cieno. Termina diciendo el verso 6 del capítulo 38 de Jeremías. Ahora, vea esto, hermano y hermana. Ahora viene, y había habido un tropiezo porque el enemigo trató de que lo que Jeremías había profetizado, de que lo que Jeremías había escrito, no se publicara al pueblo. Y quiero hacer un énfasis para proseguir en dónde está Jeremías. Según Jeremías, capítulo 36, versículo 23, dice que la primera versión de su libro, o del rollo, como usted quiera llamarlo, del pergamino, dice que fue destruido por el rey Joaquín, bajo cuyo gobierno el profeta vivió continuamente en peligro de muerte. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ese rey quemó el rollo. Primero lo rasgó, lo rompió y luego lo quemó. Pero, que hermano y hermana, que Dios se iba a seguir glorificando, porque
hasta hoy fecha podemos decir que la obra de Dios, que lo que Dios habló, que lo que Dios está hablando y lo que Dios seguirá hablando, tratará al enemigo de hacer interrupciones. Tratará al enemigo que se desvanezca. Pero esto no será un logro por parte del enemigo, porque, mi amado hermano y hermana, aleluya, la obra de Dios no puede ser truncada, sea proféticamente o sea bajo el punto de vista que usted y yo como iglesia queramos verlo. Nunca parecido. Siempre se va a manifestar la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se muestre a la humanidad, a la gente, a nosotros como iglesia. Ahora bien, prosigue el proceso de Jeremías, mi amado hermano y hermana, pero oiga, está él ahí. Pero Dios tenía todas y cada una de las respuestas para Jeremías. Respuestas de victoria, respuestas de triunfo, respuestas visibles, respuestas palpables. Y ahí empieza, mi amado hermano y hermana. Ahora bien, estamos leyendo en el capítulo 38, versículo 6. Ahora oiga, y esto no es decir que ahorita leímos el versículo 6 y ya en 5 minutos cayó el versículo 7 y ya en 5 minutos Jeremías fue sacado. No, eso pasó un determinado tiempo, un determinado momento. Ahora bien, pero dice el versículo 7 del capítulo 38 donde estamos: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. Usted sabe que el eunuco eran los que le servían al rey, eran los que le servían a sus concubinas, el que le servían a sus reinas, a sus princesas, que le servían a sus mujeres. Y como eran eunucos, tenían toda la confianza. Ellos no sentían deseo por la mujer, porque eran eunucos. Algunos de nacimiento y otros que fueron hechos eunucos. Ahora bien, pero dice que oyó aquel varón, aquel hombre, aquella persona llamada Ebed-Melech. Era un etíope, era eunuco, que servía en la casa real. Y dice que estaba sentado el rey a la puerta de Benjamín. Y Ebed-Melech salió de la casa del rey y le habló al rey. Y le dijo: mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en el cisterna. No solamente lo agarraron para tenerlo en el patio de la cárcel, sino que ahora vino una maldad más, que lo echaron al cisterna. Óigase cómo Dios, hermano, cómo el eunuco viene y le habla esto al rey. Pero ya es Dios preparando las respuestas, o las respuestas para Jeremías. Y sigue y le dice: que mal han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en el cisterna. Porque yo digo, rey, que allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad para darle a Jeremías. Es más, en la condición que está. Y bueno, sucesivamente. Y oiga, dice el 10. Entonces el rey, dice, mandó al mismo etíope eunuco, a Ebed-Melech, diciéndole:
Mira, Ebed, le estoy hablando con estas palabras. Toma en tu poder 30 hombres de aquí, de mi palacio. Toma 30 hombres que están al cuidado mío. Toma 30 hombres que me resguardan a mí. Toma 30 hombres que me cuidan mis espaldas. Sin duda eran hombres fuertes, hombres valientes, hombres aguerridos. Y haz sacar al profeta Jeremías del cisterna antes que muera. Ahora, oiga eso. ¿Cuál era el propósito, hablemos así, de Satanás? Quitarle la vida a Jeremías, que muriera dentro de ese cisterna, para que ya no siguiera manifestándose la gloria de Dios. Vean cómo podemos interpretar y cómo podemos ver cómo, hermano y hermana, la gloria de Dios se mueve. Cómo la arquitectura de Dios está diseñada conforme a los propósitos divinos de Él. Si usted ve la obra de un arquitecto, solo el que estudia la arquitectura le va a entender. Por ejemplo, la arquitectura de un edificio. Ahí lleva bajadas de agua, ahí lleva bajadas de agua fluviales, ahí lleva introducción de electricidad. Usted sabe, hermano, para poder controlar todo eso a través de planos, a través de un diseño que no cualquiera lo entiende. Pero que hay gente que sí lo entiende, que son los mismos arquitectos, que son los mismos ingenieros, que son los mismos maestros de obra que han estudiado planos sobre edificios, porque ahí lleva todo un diseño de una estructura. Ahora, ¿quiénes entenderán los diseños, el diseño de la arquitectura de Dios? Usted no puede decir que no lo entiende. Yo no puedo decir que no lo entiendo. Porque somos nosotros los que entendemos la arquitectura de Dios, el diseño de Dios. El que perece es porque pasó desapercibido de la gloria de Dios y no entendió el diseño, la arquitectura de Dios. Ahora viene y oiga, pero Jeremías ahí está. Tampoco Jeremías renegó. Tampoco Jeremías dijo, voy a dejar de servirle a Jehová Dios de los ejércitos. Tampoco Jeremías dijo, me voy a retractar de Dios. Porque si él se hubiera retractado, no hubiera sido metido a la cárcel, no hubiera sido metido al cisterna, no hubiera pasado ese proceso. Jeremías sabía descifrar los diseños de Dios. Él entendió el diseño de la estructura de Dios. Y dijo, yo entiendo que Dios tiene esos propósitos y que según su arquitectura, según su estructura, según su diseño, esto va por acá y esto va por acá y por acá vienen las respuestas que Él me ha prometido. Porque si Él me dijo, clama a mí y yo te voy a responder, entonces lógicamente yo lo que necesito es ser librado de la cárcel, es ser sacado del cisterna, es ser librado de las manos del rey Ezequías, es ser librado de las manos de esta gente malévola, de esta gente que no tiene sentimientos, que no tiene principios espirituales. Y ahí está Jeremías.
Y sigue diciendo, oiga mi amado hermano y hermana, prácticamente, entonces agarró a los 10 hombres y sacó al profeta Jeremías de la cisterna antes que muriera. Ahora, sigue diciendo, mi amado hermano y hermana, del versículo 10 al 13. Y dice, cuando vamos al 11, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en el cisterna. Y dijo el etíope, verso 12, Ebed-Melech a Jeremías, Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo tus senos o tus sobacos y debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. El pesor de Jeremías y la profundidad pues iban a causar que le hicieran heridas bajo los senos o los sobacos a Jeremías, pero le enviaron trapos viejos, como se lo estoy leyendo en el versículo 12. Y Jeremías así lo hizo. Dice el verso 13, de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, ya era más ya era más práctico, ya era más fácil. Pero oiga, cómo las respuestas de Dios empiezan a venir para la vida de Jeremías. Le estoy haciendo una narración para que usted y yo vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo. Y yo no quiero que usted solamente enfoque la valentía, la gallardía de Jeremías, sino que al final veamos verdaderamente qué fue lo que provocó para que Jeremías recibiera las respuestas de parte de Dios para su vida. Porque lo que tratamos, iglesia, es de aprender, porque, ¿qué podemos decir? Todo mundo pide, todo mundo dice que clama, todo mundo dice que grita, que da voces con expresión, ¿verdad? Pidiéndole a Dios determinadas cosas, de determinadas maneras, de determinadas formas. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, encontramos entonces la respuesta de Jeremías. Ahora, viene la respuesta de su libertad. Y eso, mi amado hermano y hermana, lo vamos a encontrar allá en el capítulo 52, versículo 31 al 34. Oiga, nos pasamos hasta ese capítulo 52, versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor. Aquí ya encontramos y dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Vea, el rey con anterioridad, Sedequías. Ahora ya en el año 37 estamos encontrando, mi amado hermano y hermana, a este rey Joaquín.
el cual vamos a seguir leyendo, en el cual dice claramente la palabra del Señor. Aleluya. Dice: en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Bueno, no importa el tiempo, si fueron 3 años, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, si es un mes, si son 2 meses, no importa. Lo importante es de lo que hoy estamos aprendiendo. Porque Dios dejó establecida esta palabra, que no fue solo para Jeremías. ¿Por qué debemos de clamar a Dios? Él nos dice que le clamemos y Él nos va a responder. Es decir, que Él tiene cada una de las respuestas para nuestra vida, para la vida de la iglesia. Ahora bien, Jeremías es sacado, liberado de la cárcel. Entonces, dice prácticamente que Jeremías, mi amado hermano y hermana, prácticamente antes de su muerte, dice que Jeremías se fue a Mizpa y luego se fue para Egipto, donde según la tradición murió aserrado. Cuando ya llegó el final de sus días, su tiempo de vida estipulado por parte de Dios, que usted sabe que Dios tiene estipulado el tiempo de vida de cada quien. Y allá dice, hermano y hermana, que en Egipto, donde según la tradición, después de haber sido liberado y salir de la cárcel, y se fue para Mizpa, y después de Mizpa, de un determinado tiempo, se va para Egipto, donde según la tradición, dice que murió aserrado, o sea que le quitaron la vida. ¿Qué quiere decir eso? Está tomando la determinación de que lo mataron con una sierra, no sierra eléctrica. Tal vez usted trae a la memoria las sierras que servían antes para cortar madera cuando no habían motosierras. Eran sierras de un mango en cada punta, y en la punta de cada sierra, como de 3 metros de largo, había un hombre y cortaban la madera. O para más práctico, para que usted lo entienda, con un serrucho. ¿Se imagina usted qué muerte más espantosa, más dolorosa? ¿Se imagina usted lo que hicieron? Porque esto da la determinación que Jeremías murió siendo Jeremías. No murió ni llegó al final de sus días teniendo un doble o haciendo el papel de un doble. No, Jeremías llegó al final de sus días siendo el Jeremías genuino, el Jeremías real, el que Dios había llamado. Porque esta no fue muerte de Dios, no fue muerte natural. Fue una muerte permitida por Dios, sí, porque Dios es permisivo. Pero que Él murió de esa manera por seguir profetizando, por seguir siendo el hombre de Dios. Pero lógico, y que ya había llegado el final de sus días. Imagínese usted, iglesia. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, ¿qué podemos decir a la vida de Jeremías? ¿Qué es lo que podemos traer a la memoria nuestra? ¿Qué se podría decir?
¿Qué es lo que nos da a entender Jeremías? Que tratemos de ser como él. ¿Qué es lo que podemos visualizar en Jeremías más allá de la valentía, más allá de ser un hombre esforzado, más allá de ser un hombre que supo, oiga hermano y hermana, trabajar el ministerio que Dios le había dado? ¿Qué podemos aprender más allá? Porque dejemos a Jeremías un momento. Ya relatamos la vida de Jeremías y bueno, sucesivamente lo que hemos venido leyendo y lo que Dios le dijo al principio. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo aquello, los reyes, el rey vio la realidad de la vida. Porque vio que lo que le habían profetizado los falsos profetas había sido una mentira. Porque empezaron a ver destrucción, empezaron a ver todo aquello que Jeremías les había dicho. Ahora bien, vayamos a la iglesia. Porque esto no lo podemos dejar solo en la vida de Jeremías. Trasladémoslo a la iglesia. La iglesia hoy en día existen en nuestros templos días de oración, días de clamor, días de intercesión, días de expresar peticiones a Dios. También surgen grupos de intercesión que claman, que están orando, que le están clamando a Dios. Recuérdese que el clamor también es una voz triste que manifiesta angustia, aflicción, ahogo o desolación. Recordemos que hay clamor en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del momento que sentimos ahogarnos, en el momento de desolución. Repito, están los días de oración. Todo mundo oramos y clamamos a Dios. Hay expresión de palabras con la necesidad de ser fortalecidos y edificados, de ser bendecidos, de ser, mi amado hermano y hermana, de recibir de parte de Dios los beneficios. Pero ahora, hermano y hermana, ¿por qué mucha gente, por qué la iglesia ha perdido de recibir de parte de Dios? Porque ya casi no se ven las respuestas de Dios. Hay gente clamando por sus negocios y el resultado no está. Hay gente clamando por determinadas cosas espirituales, morales, materiales, económicas, familiares, y las respuestas no han llegado. Ahora, mucho ojo y oído con esto. Tenemos que visualizar si el proceso es un proceso de corto, mediano o largo plazo. Tenemos que examinarlo. O que nunca lo recibiremos ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque nosotros somos culpables. No hemos aprendido de Jeremías. Ahora, pues usted podrá decir, ay, que yo soy valiente. Pero ¿qué clase de valiente es usted? Pero yo soy esforzado, pero ¿qué clase de esfuerzo está haciendo usted? En otras palabras, ¿qué clase de ministro, hombre o mujer,
¿Qué clase de profeta? ¿Qué clase de pastor? ¿Qué clase de evangelista? ¿Qué clase de misionero? ¿Qué clase de músico? ¿Qué clase de siervo, de servidor? ¿Qué clase de persona es usted ante Dios? Porque en Jeremías podemos examinar la valentía, lo esforzado, la gallardía, el amor hacia Dios, el estimular lo que Dios le había dado. Pero ahora, ¿qué persona era Jeremías ante Dios? Eso es lo que no se está enfocando sobre la vida de Jeremías. Solo se está enfocando, Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Dios se lo prometió a Jeremías, también es promesa mía. Si Dios le contestó a Jeremías, también me va a contestar a mí. Pero ahora usted y yo como iglesia no hemos visto, no hemos enfocado, no nos hemos puesto a pensar sobre la personalidad de Jeremías. ¿Qué persona fue Jeremías ante Dios? Alabado sea Dios. Presiento que usted se está quedando asustado. Y esto no es de que usted se asuste ni que se quede ahí atónito. Esto es asunto que hoy reflexionemos. Porque puedan seguir siendo en vano nuestros cultos de oración. Ejemplo, la iglesia, ¿verdad? Los días a martes prácticamente. O el día jueves, que ahora ha sido el jueves el culto de oración. Podría ser en vano para muchos hermanos de nuestra congregación. Podría ser por gusto para muchos de nuestra congregación. ¿Y cuántas oraciones? ¿Y cuántos cultos de oración? ¿Y cuántas intercesiones en los hogares? ¿En el trabajo? ¿En el bus? ¿En el carro? Podrían ser inactivas, podrían ser sin solución para la vida de la iglesia, o por todo el mundo. Podría ser para la iglesia el no recibir la respuesta de Dios, porque solo han enfocado lo que ya dijimos de Jeremías, pero no en su personalidad. Ahora eso es lo que estamos viendo. Porque todo mundo tenemos la necesidad de clamar a Dios, de interceder. Como aquellos, repito, aquellos leprosos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús llega, y ellos dicen que quieren ser sanos, que quieren ver, aquellos leprosos también claman y llaman a Dios. Y Dios les dice, ustedes quieren ser limpios, están enfermos. Pero ve el acto en aquellos hombres. Y por último, el acto que se debe tener como lo tuvo Jeremías en la vida del único leproso que regresó. 9 ya no regresaron. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero darle a entender a usted en esto? Es que sería por gusto, porque ¿sabe qué? Mi amado hermano y hermana, Jeremías se guardó de la infidelidad. Ahora estamos entendiendo. Jeremías se guardó. Tuvo cuidado que la infidelidad no penetrara en su vida personal. Que no penetrara en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su vida personal. Porque ¿sabe qué? La infidelidad provoca la ruptura de la relación entre dos determinadas personas, o puede provocar la ruptura de una relación de 3 o más personas. Ahora me entendió ya entendió el asunto. ¿Por qué
Jeremías recibió respuestas de Dios? ¿Por qué Jeremías recibió respaldos de Dios? ¿Por qué Jeremías vio la gloria de Dios? Porque fue un hombre con fidelidad. Y no hubo ruptura. No se rompió la relación entre Jeremías y Dios. Siempre esa relación se mantuvo concatenada, se mantuvo enlazada. Porque Jeremías tuvo cuidado de la infidelidad. Y es el cuidado que la iglesia no ha querido tener en determinado tiempo. Y en el tiempo que estamos viviendo. Ya haya sido tiempo pasado, tiempo presente. Y como que la iglesia sigue queriendo vivir a la vida futura con infidelidad en su vida. Pero vemos en nuestros templos, vemos a nuestra iglesia, vemos y oímos, hermano, a la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra, clamando por las necesidades, intercediendo por la familia, por X o Y familias, clamando, intercediendo por enfermos, intercediendo por sanidades, por liberaciones, intercediendo por bendiciones económicas, intercediendo por nuestros países, intercediendo por nuestra gente, intercediendo por el mundo sin Dios, sin esperanza, y no hay respuesta de nada. Cada día estamos viendo a un mundo más perdido, a un mundo más equivocado. Cada día estamos viendo a una iglesia más desactivada, una iglesia más fría, una iglesia con menos amor, por causa de la infidelidad para con Dios. No hay respuestas. Bendita sea la gloria de Dios. Ha habido una ruptura de relación entre la iglesia y Jesucristo. Y la infidelidad es un sinónimo que se escribe con diferentes palabras, con diferentes letras, pero significa lo mismo: pecado. Vea la diferencia: infidelidad. Una I, una N, una F, una I, una D, una E, una L, una I, una D, una A, una D. Y pecado: una P, una E, una C, una A, una D y una O. Oiga la diferencia. Pero que significan lo mismo: pecado. Y es ahí donde la iglesia, amado hermano y hermana, aleluya, ha cometido el error y ha caído en ese bache, ha caído en ese círculo vicioso donde no quiere salir. Porque hay cosas de la Biblia que las haya prácticas y fáciles de evadir, de ser infiel a esa palabra, y piensa que es superficial, que es algo práctico y fácil. No, no es cosa fácil. Es asunto que hay una infidelidad, y esa infidelidad ha llegado a romperse la relación entre el ser humano, entre la iglesia, entre el hombre, porque no vamos a generalizar, entre el hombre y la mujer que ha caído en la infidelidad para con Dios. Pero ahí está clamando, ora de rodillas, ora de pie, ora sentado, ora acostado, ora manejando. De todas maneras se vale orar, pero con fidelidad vamos a ver la gloria de Dios. Si usted ora un momento sentado, usted puede sentarse a la mesa y orar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pero si es un hombre con fidelidad, una mujer con fidelidad, si es la iglesia con fidelidad, va a ver la gloria de Dios. Si se arrodilla y ora a Dios y clama a Dios, si está de pie o está acostado y clama a Dios, ora a Dios, va a ver la gloria divina de Dios. Pero si es infiel, aunque entierre la frente en la tierra,
Porque no es el acto de poner la frente en la tierra. El acto primordial es la fidelidad. Aprendamos bien esto, iglesia, porque es de beneficio para nuestra vida. Usted y yo como iglesia y la iglesia sobre la faz de la tierra necesitamos ser bendecidos. Míreme bien. Espiritualmente, moralmente, para que andemos con la frente levantada, con ganas de servir y adorar y bendecir y proclamar la gloria de Dios. Moralmente, físicamente, materialmente, físicamente, que Dios nos ayude en los quebrantos de salud, que nos dé la fuerza, el vigor, el ánimo y todo. Iglesia, espiritual, material, económico. Necesitamos ser bendecidos y para deber de ser bendecidos, necesitamos clamar, necesitamos interceder, necesitamos, iglesia amada, en todo momento, ya sea en la bonanza o en la angustia, ya sea en la alegría o en la tristeza, ya sea en el desahogo o en el ahogo, que son dos palabras distintas, cuando siento que me estoy ahogando por el problema, por esto, por aquello, por lo otro, o cuando yo siento que estoy desahogado. Ay, qué rico, respiro profundamente con una paz, con una tranquilidad. Necesitamos respuestas para nuestra vida y en nuestra familia. Ahora, pero la fidelidad no se queda solamente ahí, o la infidelidad. Porque la infidelidad dice que viene a ser, hermano y hermana, falta de infidelidad. Viene a ser la falta de firmeza y constancia en ideas y obligaciones. Oiga eso hasta dónde nos lleva. Es decir, que Jeremías no fue falto de firmeza. Jeremías no fue falto de constancia. Jeremías no fue falto de ideas ni fue falto de obligaciones. Supo cumplir con sus obligaciones como ministro. Supo cumplir obligaciones como un hombre de Dios. Usted como una mujer de Dios, usted como un hombre de Dios, como un líder de Dios, como un miembro de la iglesia de Jesucristo de Dios, necesita usted cumplir con sus obligaciones delante de Dios, no ser falto de obligaciones ni falto de ideas para proseguir hacia adelante, ni falto de ideas para ver la gloria de Dios, ni ser falto de constancia. Hoy es constante, mañana no es constante. El año 2019 fue constante. Este año 2020 le ha ido de la patada porque ha sido el más inconstante delante de Dios. ¿Esto por qué causa? Porque ha sido infiel para con Dios. ¿Cuál es su infidelidad para con Dios? ¿Cuál es su infidelidad? ¿Será que se la va a pasar este año 2020 yendo a los cultos de oración? Y pastor, está bien, no lo digo por molestia ni por reproche, está bien. Pero iglesia, el pastor ora e intercede y clama. No es fácil, no es práctico. Práctico es comerme un pan con frijoles y queso. Pero, iglesia, ¿será que se va a pasar el año 2020 pidiendo oraciones? Usted tratando de hacer oraciones y yendo al culto de oración a la iglesia, orando allá en su casa, pidiendo pero con infidelidad en su vida. No es posible. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y donde hay tinieblas se va a manifestar las tinieblas. Porque donde hay tinieblas, iglesia amada, hay una ruptura de relación. Y por eso no hay respuesta. En Jeremías no hubo ruptura de relación. Por eso tuvo las respuestas de Dios. Y Dios se lo dijo claramente. Y cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé, eso es una certeza.
Ahora, ¿en qué usted le ha venido siendo infiel a Dios? Lleve a la memoria la palabra. Yo pudiera decirle un determinado número de versículos de la Biblia de los cuales quizás usted viene siendo infiel. Usted no ha hecho las cosas como Dios se las está mandando que las haga. Usted las ha venido haciendo como usted ha querido hacerlas. Esa es infidelidad. La infidelidad, por ejemplo, del matrimonio no es solamente, iglesia, conocer a otra mujer o tener relaciones con otra determinada persona, hombre o mujer en la pareja. No, también infidelidad puede ser que cuando su esposa esté enferma, que le duele la pierna, el pie, usted no se lo soba. Esa es infidelidad, porque recuerde que en la fidelidad de las promesas matrimoniales, se nos fue dicho en la ceremonia eclesiástica. ¿Promete usted estar en las buenas y en las malas? Usted dijo, amén, sí lo prometo. Esa es infidelidad. Ahora, iglesia amada, entonces la falta de fidelidad provoca falta de firmeza, falta de constancia, falta de obligaciones en nuestra vida para con Dios. Ahora, se hace un poco largo, pero tengamos paciencia. Usted solo lo está oyendo, quizá lo va a oír. Yo llevaba 3 semanas de estar bastante con aflicción de mi garganta por estar predicando de esta manera. Y he estado bastante quebrantado. Y no es fácil. Pero es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestra profesión. Ahora, pero vea, cuando Dios dice algo, eso tiene cumplimiento. Permítame expresarme así. Relinche el diablo o no relinche, se tiene que cumplir lo que Dios dice. Con Jeremías se cumplió al pie de la letra. Y si podemos ver, hermano y hermana, todo lo de Jeremías, fuera bueno que usted se pusiera a leer, a estudiar el libro de Jeremías. Cómo Jeremías vio la gloria divina de Dios. Ahora, ¿qué dice San Mateo 11:28? ¿Acaso Dios no lo dijo? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es decir, que por el cansancio del alma, por el cansancio de los problemas, de la lucha, de las dificultades, no nos vamos a morir. No vamos a morir de fatiga. Vamos a ver la gloria de Dios en medio de cualquier situación adversa y difícil. Porque Dios lo ha dicho. Se oponga el enemigo o no se oponga. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo. Porque fácil es llevar el yugo, pero con fidelidad. Ahora, son promesas de Dios que se tienen que cumplir. Ahora, ve el libro de los Salmos, hermano y hermana. Oiga, los que confían en Jehová, Salmo 125. Oiga bien esto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Oiga esa expresión. Son como una figura. No está diciendo son el monte de Sión. Se parecerán al monte de Sión, aquel monte que está en Jerusalén. ¿En qué nos vamos a parecer al monte, al cerro de Sión? A que ese cerro no se mueve, sino que permanece para siempre. Ahora, vamos a ser como el monte, como el cerro de Sión que no se mueve.
No se mueve nuestra confianza en Dios. No se mueve nuestra fe para con Dios. No se mueve nuestra convicción para con Dios. Lo que no se mueva nuestra fidelidad para con Dios. Permanezcamos en el lugar donde Dios nos estableció, donde Dios nos paró, hermano y hermana, aleluya, con propósito, donde Dios nos estableció, mi amado hermano, con evidencias en nuestra vida, evidencia de fidelidad, evidencia de convicción, evidencia de fe, evidencia, hermano, de esto, de aquello y de lo otro, hermano y hermana, que permanezcamos. Ahora, ¿por qué el hombre y la mujer no han permanecido como el monte de Sión? Ahora vienen los reproches, ahora vienen los peros, ahora vienen las culpas. Es que por el pastor, es que la pastora, es que el hijo, la hija del pastor, es que el diácono, la diaconisa, es que el hermano líder fracasó. No, el hermano líder, si fracasó, tenía el problema igual al suyo. Era infiel a Dios y no supo permanecer como el monte de Sión. El monte de Sión no hay quien lo mueva de ahí. Ahí donde Dios lo estableció, en Jerusalén, donde Dios lo fundó, ahí donde Dios lo puso, ahí está el monte de Sión. Y ahí tengo que estar yo con mi fe, con mi certeza, con mi convicción, viendo la gloria divina de Dios, viendo la manifestación de Dios, aleluya, pero depende de mí. Ahora estamos con que somos esforzados, que somos valientes, que somos personas que estamos tratando la manera, pero no estamos viendo la infidelidad que ha entrado a la vida del ser humano para con Dios a través de su palabra. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y de qué manera vamos a seguir sobreviviendo, iglesia? Y va a sonar la final trompeta y los infieles no van a ser arrebatados. ¿Por qué no tratar la manera de luchar? ¿Por qué no tratar la manera? Tratar la manera. No que seamos buenos. No, iglesia. Dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado todo y que lo haya ya agarrado todo. No, estoy procurando proseguir hacia adelante. Estoy procurando llegar hacia la meta. Pero una cosa sí hago. Esforzarme a lo que está por delante. Él miraba al blanco perfecto. Él miraba la fidelidad de Dios. Y es lo que menos la iglesia está tratando de ver. Ahora, quiero llevarlo a una última cita bíblica. Y que usted vea que si Dios dice que usted va a ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi amado hermano y hermana, aleluya. Usted va a ser ese hombre, esa mujer que Dios dice, como el monte de Sión. Y que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está tiempo presente. Ayer, antier, hace un año, hace 10 años, hace 40, hace 100 años. Hoy, mañana, pasado mañana, tiempo futuro. Siempre va a haber el tiempo presente. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora bien, yo quiero llevarlo a Isaías, al capítulo 40. Vea, hermano y hermana, lo que Dios dice son certezas. Lo que Dios dice tiene cumplimiento al pie de la palabra, al pie de la letra. Oiga esto. Oiga lo que está diciendo prácticamente el capítulo 40. Y cuando leemos desde el versículo 28, ¿no has sabido? Hay signos de interrogación, está haciendo una pregunta. ¿No has sabido
Está preguntando, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece. Habló anterior, es eterno, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado, oiga esto, y multiplica, oiga, las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ahora, ¿qué hay ahí? Infidelidad. ¿Por qué caen los jóvenes? Ahora viene papá y mamá o X o Y, hermanos. Sí, razón tienen, es que son jóvenes. Pobrecitos. No. No porque sean jóvenes cayeron. No porque sean pobrecitos cayeron. No porque esto desfallecieron. No porque esto perdieron la batalla. No. La perdieron por la infidelidad. Porque no quisieron ser fieles a la palabra de Dios, ni a lo establecido por Dios. Desfallecieron, fracasaron, porque le pusieron más importancia ir a la cancha de fútbol y no a los cultos. Ay, pobrecito, es que el joven necesita distraerse. No, no necesita distraerse, necesita ser fiel a Dios. Ay, pobrecita la señorita. Es que razón tienes que la época del joven es difícil. No hay edad difícil en el camino de Dios cuando se actúa con fidelidad para con Dios. Porque Dios es eterno. Porque Dios no se cansa, no se fatiga. Y Él dice que da las fuerzas al que las pierde, al que no las tiene por causa de la lucha, de la dificultad. Lo que dijo en San Mateo 11:28, vengan a mí, jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas, caballeros, damas, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Ustedes que están cansados por la prueba, por la lucha, por la dificultad, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Pero la infidelidad ha hecho perder que el hombre y la mujer reciba de parte de Dios. Oh, iglesia, no razonemos al hijo, a la hija, a X o Y, hermano, cuando la razón no es la razón. Esposo, no le dé la razón a la esposa. Esposa, no le dé razón al esposo. Háblale y dígale tu infidelidad. No importa quién sea. Color, tamaño, raza, no importa, iglesia. No importa si por eso el hijo se enoja, que se enoje. Dígale la realidad, que necesita ser fiel a Dios y no fiel al horario del partido de fútbol, fiel al horario del programa televisivo y serle infiel a Dios cuando Dios dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Cuando Dios dice en Hebreos 10:25, no deje de congregarse ninguno como muchos lo tienen por costumbre, por diferentes X o Y razones indebidas. Infieles. Y quisiera seguirle citando una chorrera de versículos de la Biblia, hermano y hermana, aleluya, que usted mismo ha notado dónde ha caído su infidelidad, en qué palabra, en qué libros, en qué versos de la Biblia. Sigo leyendo. Oiga esto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tenía 60, pero por la lucha perdió fuerza, hoy dice le va a dar 120 de fuerza. Él multiplica las fuerzas. Versículo 30. Estoy en Isaías 40. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero oiga lo que dice el contexto. Es decir, el verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas.
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y como se dice, palabra de Dios. Aleluya. Pero los que esperan en Jehová, pero los que actúan con fidelidad ante Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Aleluya. El águila no anda comiendo lombrices entre el lodo. El águila no anda comiendo escarabajos entre la tierra. El águila se remonta en las alturas. Y desde las alturas ve su presa y se deja venir y la agarra y se la lleva a las alturas. El águila se remonta más allá de donde cualquier ave pueda remontarse. Dios está diciendo que el que actúa con fidelidad, como Jeremías, se va a remontar más allá de los problemas, se va a remontar más allá de la angustia, se va a remontar más allá del dolor, se va a remontar más allá del ahogo, se va a remontar más allá del quebranto de salud, se va a remontar más allá de donde nadie se imagina, y vamos a estar en las alturas glorificando la honra y la gloria del Señor, y vamos a estar viendo la gloria divina de Dios. Aleluya, mi amado hermano y hermana. Y vamos a estar recibiendo las respuestas gloriosas de Dios para con nuestra vida. Pero ya es tiempo que la iglesia salga de ese círculo vicioso. De ese círculo. Oiga, de ese círculo. Vea, acá hice una O cerrada. De ese círculo vicioso donde ha caído, es necesario que de ahí salga la iglesia, porque la infidelidad, lo felicito. Dios lo bendiga y lo guarde por guardar hasta este momento la fidelidad sexual, la fidelidad del matrimonio. Pero ¿qué de la fidelidad de la palabra de Dios? Adulterio es relación sexual y adulterar es serle infiel a la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios. Es la misma expresión, adulterio, pecado. Iglesia, que nuestro tiempo no sea perdido, no sea en vano. Yo soy un hombre necesitado de respuestas divinas de Dios. Que esta palabra sea de mucha edificación y de mucha bendición para su vida. No es fácil, iglesia. Porque predicar no es como comerse una refacción, un pan con pollo. No, no es como tomarse un vaso de Coca-Cola como este. Mire, qué rico y delicioso, qué fácil. Pero predicar la palabra es un compromiso. Es algo que hay que revelarle. Es algo que hay que explicarle. Es algo que hay que desglosarle. Es algo que yo he aprendido, iglesia, a poder, oiga, utilizar. Esto no se lo voy a decir por vanagloria. A utilizar la exégesis y la eisegesis. La exégesis para entender y descifrar. Para desglosar, para desgranar el texto o los textos bíblicos. Y la eisegesis para meter hasta lo profundo y sacar lo oculto de la palabra que usted no puede entender y sacársela a la luz para bendición y salvación de nuestra vida. Dios nos continúe bendiciendo. Me gozo y me alegro de seguir siendo su pastor para la iglesia local a la que Dios me tiene pastoreando. Me alegro y me gozo de otras personas que van a estar viendo y están viendo estos mensajes por el canal de YouTube. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestro propósito es ser salvos hasta el día final y alcanzar esa meta.
de usted depende, en usted queda seguir siendo la persona que es. Usted quiere seguir siendo infiel, no hay problema, el problema es suyo. No es para él ni para ella, el problema es suyo. ¿Quiere seguir siendo usted? Queremos seguir siendo y tratando la manera de buscar, seguir buscando fidelidad. Los beneficiados vamos a ser nosotros. Luchemos, procuremos. Vea, determine, examine en qué usted le ha venido siendo infiel a esta palabra, a Dios, en sus mandatos, en sus preceptos, en sus estatutos. Jesús un día lo recalcó y lo dijo por causa de la infidelidad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y ustedes no hacen lo que yo les digo. Ay, hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Dios mediante. Sigamos orando, sigamos pidiendo al Señor.